¿Cuál fue la sensación más aterradora de tenemos que irnos ahora que hayas experimentado alguna vez? Surfeando en un arrecife bastante apartado, frente a la costa, al otro lado de un canal. Este lugar se encuentra en un estado muy al sur de Australia. El tiempo estaba nublado, pero era un día maravilloso para las olas. Estaba surfeando solo con otro chico. Intercambiamos olas y nos fuimos conociendo entre series. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era biólogo marino. Ambos nos habíamos mudado recientemente a la zona y también éramos nuevos en el mundo del surf. A pesar de ser unas olas muy buenas, después de 40 minutos dice: no me gusta esto, siento algo raro, siento que me están observando, como si fuera un cebo. No quería irme porque el surf era excelente, pero este chico era biólogo marino, así que tomé su instinto como una señal para ir a lo seguro. Remamos juntos de regreso a través del canal profundo tan rápido como pudimos sin entrar en pánico y caminamos los 15 minutos de regreso al estacionamiento hablando tonterías todo el camino. Conseguí su número de móvil para surfear juntos en el futuro, dado lo pequeño que es el pueblo y no conocer a nadie. Notamos que un bote inflable de 15 pies se acercaba al arrecife y se quedó allí un rato sin pensarlo mucho. Más tarde esa noche, mientras miraba mis redes sociales, leí sobre 3 pescadores que estaban en el mismo lugar en el que estábamos esa mañana, a la misma hora, en su bote. Cuando se acercaron para revisar sus trampas para cangrejos en el lado de la playa del arrecife, fueron rodeados 2 veces por un gran tiburón blanco que era tan grande como su bote. Ese tipo probablemente me salvó de una experiencia horrible ese día. Le envié un mensaje con el enlace a la página de Facebook con los comentarios sobre su experiencia. Sentí escalofríos en todo el cuerpo durante unos buenos 20 minutos. Él estaba convencido de que sentía la presencia de algo y tenía razón. Visita para ver un piso que no existía. No es mi historia, sino una que me contó mi madre cuando tenía 20 años y vivía y trabajaba en Londres, Reino Unido. Haré todo lo posible por contarlo. Además, soy disléxico, así que me disculpo de antemano por la gramática. Sin embargo, esta historia siempre me da escalofríos cuando pienso en ella. Mi madre, que tenía 20 y tantos años, vivía en Londres y quería mudarse a un lugar un poco más grande. Había encontrado un piso a un precio muy bueno en una zona un poco alejada de la que esperaba. Llamó a la gente para concertar una visita y fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. El tipo que concertó la visita empezó a hacerle peticiones y preguntas raras, como que llevara su pasaporte, su edad, raza y apariencia física, iría sola, tenía coche o cogería el autobús. Insistió mucho en que debería llegar en autobús, ya que sería más fácil para ella, y le explicó que había un camino recto desde la parada de autobús hasta el bloque de apartamentos. Obviamente, bastante nerviosa por esta llamada, pero aún así interesada porque el piso parecía ideal, ella y mi padre, que estaban saliendo en ese momento, decidieron comprobar el exterior y los alrededores. El día antes de la visita, fueron en coche hasta allí, pasando primero por la parada de autobús por la que él le indicaba que llegara. Desde la parada de autobús había unos 150, 200 metros de terreno baldío abandonado por el que tendría que pasar para llegar al piso, y al final de la calle, en el lugar donde debería haber estado este bloque de apartamentos, había un enorme edificio abandonado. Ventanas rotas, grafitis, señales de prohibido el paso. De todo. Definitivamente, no había nada habitable a la vista. Aún hoy, cuando ella cuenta esto, se puede ver cuánto la impactó, y con razón. Por supuesto, no fue al velatorio, pero informó a la policía y les indicó la hora y el lugar previstos. Por lo que vio al hacerles seguimiento, no parecieron tomarse en serio esta información y no hicieron mucho. Sin embargo, un par de años después, mientras estaba en un bar con algunos amigos, se puso a charlar con un chico que acababa de conocer a través de amigos en común esa noche. Él estaba en la policía y durante la conversación surgió su historia. Él dijo que en esa zona en el momento en que ella lo vio, había un gran problema de trata de personas. Todavía me da escalofríos. Cuando tenía unos 8 años, en 1985, un viejo El Camino se detuvo junto a mi amigo y a mí, y un hombre dijo que conocía a mi madre. Sabía su nombre, pero algo no encajaba, así que agarré a mi amigo y salí corriendo. Cuando se lo dijimos a mi madre, se puso pálida y llamó a la policía.
Resulta que este tipo pensó que mi madre le había robado el trabajo en la fábrica de acero en la que trabajaba en ese momento y quería hacerle daño. Ya tenía una orden de arresto por casi matar a su esposa esa mañana. Cuando tenía 16 años, mi madre tuvo un presentimiento terrible sobre una salida a la que íbamos a ir con unos amigos. Ahora que lo pienso, fue una decisión estúpida por mi parte ir de todos modos, pero lo hice. Para resumir, hubo un accidente de coche, murieron mis dos mejores amigos y yo casi muero. En noviembre se cumplirán 30 años, todavía me arrepiento de haberme subido a ese coche todos los días. Mis amigos podrían seguir vivos si no lo hubiera hecho. Mi madre tenía ese sentido arácnido de mamá que todavía tiene. Hace poco estuve en nuestra otra casa en el campo con mi hijo mayor, su esposa y sus hijos. Hubo un respiro en las tormentas y mi hijo decidió irse a casa en lugar de pasar la noche allí. Me llenó de miedo pensar que se fueran a casa tan tarde, ya que estábamos lidiando con tormentas intermitentes pero severas. Tanto miedo que comencé a llorar y a rogarles que no se fueran. Afortunadamente, aceptaron. Todos emprendimos el regreso a casa a la mañana siguiente, y ellos nos siguieron a mí y a mi esposo. Llegamos a este tramo de la carretera que sabemos que no tiene luces por la noche, y vimos a la policía bloqueando un puente arrasado y grúas recuperando autos. Todos salimos de nuestros autos para preguntarles a los oficiales qué había sucedido. Aparentemente, había varios autos que habían seguido adelante, sin saber que el puente estaba fuera de servicio. El único sobreviviente en el primer auto le había dicho a la policía que se habían caído del puente alrededor de las 9:30 p.m. Esa era aproximadamente la hora en que mi hijo quería irse. Mi marido simplemente me miró y me abrazó muy fuerte porque sabía lo que podría haber pasado. Después de graduarme de la universidad, trabajé como asistente social para personas con discapacidades del desarrollo y me asignaron un nuevo caso para un joven que tenía autismo y graves problemas de conducta. Lo conocí en la casa de su abuela, ya que ella tenía la custodia de él porque sus padres no estaban cerca, creo que su madre estaba en prisión. Conocí a un joven que probablemente medía 1,80 metros y pesaba alrededor de 113 kilogramos, pero tenía la capacidad de desarrollo de un niño de 5 años con un temperamento irascible. La casa en la que vivía estaba completamente destruida y el otro mueble que no estaba destrozado era un puff gigante en la sala de estar. La abuela desistió de intentar enviar al niño a la escuela porque destruiría por completo el lugar si lo obligaban a ir. La abuela no era una persona amable, pero me sentí mal por ella y quise ayudarla. En una de las reuniones que tuve con ellos, el niño y la abuela parecían especialmente tensos, como si estuvieran caminando de un lado a otro de la habitación y golpeando las paredes. Después de una hora de intentar hacer cosas y darme cuenta de que no iba a suceder en este viaje, sucede en este tipo de trabajo, decidí dar por terminada la reunión, ya que el niño se estaba poniendo cada vez más nervioso. La abuela estaba molesta porque tendría que volver otra vez, pero programamos una cita para una semana más o menos, y dejé mi tarjeta de presentación con un recordatorio de la cita. Me voy a mi estado natal por unos días y cuando regreso me llaman a la oficina de mis supervisores. Supongo que la noche que me fui, el chico tuvo una crisis nerviosa y golpeó a su abuela hasta matarla. Nadie se dio cuenta hasta que el chico salió deambulando al exterior después de un día o dos cubierto de sangre. Probablemente me perdí todo por menos de 3 horas. Hace años, cuando todavía vivía en casa de mis padres, volví a casa en coche a eso de las 2 de la madrugada. Cuando aparqué el coche, vi a un hombre que pasaba por la calle, decidí esperar a que pasara por delante de mi coche y estuviera lo suficientemente lejos para que yo pudiera salir, pero en lugar de eso, pasó por delante de mi coche y se escondió detrás de la furgoneta que estaba aparcada justo detrás de mí. Supongo que no pensó que le estaba prestando atención, así que llamé a mi padre, que estaba dormido, para que bajara a buscarme. Lo hizo y, cuando el hombre vio a mi padre, salió corriendo inmediatamente. Tuve suerte. Hace años, antes de los teléfonos móviles, volvía a casa en coche después de dejar a mi marido en la estación de tren a las 4:30 de la mañana. Solo yo y otro coche en la carretera. Empezó a girar en el mismo lugar en el que yo había girado 2 veces, así que no volví a casa. Fui a una gasolinera que abría toda la noche y llamé a la policía. Les di una descripción de su coche. 3 semanas después, le detuvieron.
Resulta que seguía a mujeres hasta sus casas, pasaba por delante de ellas y volvía sobre sus pasos para violarlas. Nadie se había dado cuenta de su coche. Me alegro de haber prestado atención. Dale like y suscríbete.